Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. En este vídeo vamos a ver las principales diferencias entre dos instituciones de la Unión Europea que son muy importantes pero que se suelen confundir mucho y por un motivo evidente, y es que se llaman prácticamente igual, y son el Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea. De todos los millones de palabras que existen, el legislador ha elegido llamar a dos instituciones que son completamente diferentes prácticamente igual, y de ahí que esto traiga tanta confusión a los estudiantes. Entonces, vamos a la página web de la Unión Europea y tenemos aquí el Consejo Europeo. Bien, aquí lo primero que nos dice es que define las orientaciones y prioridades políticas generales de la Unión Europea. Prioridades políticas generales de la Unión Europea. Y que los miembros son los jefes de Estado de gobierno de los países de la Unión Europea. Presidente del Consejo Europeo y presidente de la Comisión Europea. ¿Qué significa esto? Que los miembros son los presidentes. Porque nos dice jefes de Estado, de gobierno, dependiendo del sistema político que haya en cada país. En la práctica son los presidentes, los miembros de este Consejo Europeo. Y además tiene un presidente, que actualmente, en el año 2025, es Antonio Costa. Y que la fecha de creación es 1974, que su sede está en Bruselas. Después ya te comentaré la regla mnemotécnica de que todas las que empiezan por C están en Bruselas. Bueno, ya te lo he dicho ahora. Y bueno, aquí nos dice que el Consejo Europeo reúne a los dirigentes de la Unión Europea para establecer la agenda política de la Unión Europea. Representa el más alto nivel de cooperación política entre Estados miembros de la Unión Europea. ¿Vale? Entonces, aquí nos dice que decide sobre la orientación y prioridades generales de la Unión Europea, pero no legisla. Vamos a quedarnos con eso. Vamos a quedarnos que son presidentes, que no legisla y que está en Bruselas, por ejemplo, y que tiene un presidente. Entonces, pasamos al Consejo de la Unión Europea, que lo vamos a llamar Consejo a secas. Nos vamos a cargar esto, como si no existiera, ¿vale? Para diferenciarlos, porque es que si no, nos vamos a hacer un lío. Esto es Consejo. Y nos dice que su función es representar a los gobiernos de los Estados miembros, adoptar la legislación europea y coordinar las políticas de la Unión Europea. Es decir, que aquí sí que tiene una función legislativa. Y que los miembros son los ministros de cada país de la Unión Europea, en función del tema que se vaya a tratar. Es decir, que no siempre son los mismos. Aquí nos dice en el Consejo Europeo que los miembros son los jefes de Estado, los presidentes. Pero aquí ya nos está diciendo que son los ministros de cada país en función del tema que se vaya a tratar. ¿Y qué temas se tratan en el Consejo? Pues los tengo aquí, mira. Vamos a la página y aquí las tenemos, ¿vale? Estas son las formaciones del Consejo. Temas de agricultura y pesca, competitividad, asuntos económicos y financieros, medio ambiente, empleo, política social, sanidad y consumidores, educación, juventud, cultura y deporte, asuntos exteriores, asuntos generales, justicia y asuntos de interior, transporte, telecomunicaciones y energía. Entonces, si hay un tema de estos, se reúnen los ministros de los países en competencias de agricultura y pesca y toman decisiones o legislan. Como nos dice aquí. Nos dice, los ministros de los gobiernos de cada país de la Unión Europea se reúnen para debatir, modificar y adoptar medidas legislativas y coordinar políticas sobre estos temas que acabamos de ver. Cada ministro puede asumir compromisos en nombre de su gobierno en relación con las actuaciones acordadas en las reuniones. Déjame ampliar un poco más esto para que lo veas mejor, ¿vale? Las sesiones del Consejo se celebran en Bruselas, excepto durante 3 meses, abril, junio y octubre, cuando se celebran en Luxemburgo. Bien, entonces habíamos visto que si empieza por C, está en Bruselas. Consejo Europeo, Bruselas. Consejo a secas, Bruselas. Pero aquí nos está diciendo, ojo, que estos 3 meses se celebran en Luxemburgo. Entonces, estos 3 meses lo vas a memorizar como ajo, como el ajo de comer. Y búscate la vida para asociar eso con Luxemburgo. Que los ajos de Luxemburgo están muy ricos, por ejemplo. Y vamos allí a comerlos. Supongámonos una situación así. Ajo, ¿vale? Entonces,
nos dice que junto con el Parlamento Europeo el Consejo es el principal órgano de decisión de la Unión Europea. No debe confundirse con el Consejo Europeo y el Consejo de Europa, ¿vale? Ya vemos que no son muy creativos a la hora de elegir los nombres. Por lo tanto, nos vamos a quedar con que es Consejo solo, a secas. Y que es importante, porque nos dice que junto con el Parlamento es el principal órgano de decisión de la Unión Europea. ¿Sobre qué temas? Sobre estos que te acabo de enseñar. Agricultura, pesca, competitividad, tal, asuntos económicos. Y si te fijas, son cosas típicas de un ministro. De un ministro que lleve esa cartera en concreto, ¿vale? Entonces, volvemos al Consejo Europeo y vemos. ¿Qué hace el Consejo Europeo? Orientación y prioridades generales, no legisla, se ocupa de cuestiones complejas o sensibles que no pueden resolverse en instancias inferiores, establece la política exterior y de seguridad común, ¿vale? Son cosas como más abstractas, más generalistas, teniendo en cuenta intereses estratégicos, largo plazo, cosas de defensa, ¿vale? Entonces aquí vemos que tiene un presidente. Pero volvemos al Consejo. ¿Y aquí qué nos dice? Nos dice que la presidencia, cada Estado miembro ejerce la presidencia por turnos de 6 meses. ¿Vale? Turnos de 6 meses. Que ya lo vamos a ver ahora en los apuntes. Pero esto te tiene que quedar claro, que la presidencia del Consejo se ejerce por turnos en cada Estado miembro. Es más, te lo voy a enseñar ahora mismo para que lo veas, aunque nos adelantemos un poco en el temario. Vale, aquí lo tenemos, ¿vale? Son turnos de 6 meses, como nos dice aquí, se ejercerán. Cada Estado miembro ejerce la presidencia por turnos de 6 meses, y aquí lo tenemos. Semestre, enero a junio, fue Bélgica. Esto es el mismo trío, ¿vale? Lo que pasa, aquí estaba España, lo que pasa es que España terminó en diciembre del 23, por eso no sale aquí en esta tabla. Pero bueno, para que lo entiendas. El siguiente trío es este de aquí, que es Polonia, Dinamarca y Chipre. El siguiente trío es Irlanda, Lituania y Grecia. Los he puesto en negrita ahí en normal para que los diferencien los tríos, ¿vale? Se ejercen tríos por turnos de 6 meses. En el Consejo, en este, en el que legisla, sobre temas con los ministros. Y en el Consejo Europeo tiene un presidente, que en este caso es Antonio Costa. ¿Vale? Que por el nombre me parece que debe ser portugués. Déjame verlo. Político portugués, estaba claro, ¿vale? Ahí lo tenemos. Nuestro amigo Antonio Costa, ¿vale? Pues bien, al final tenemos el hándicap de que se llaman prácticamente igual. Consejo Europeo, Consejo de la Unión Europea. Pero en la práctica son muy diferentes y no debemos confundirlos. Y el truco para no confundirlos es que a este le eliminemos toda esta parte y pensemos solo en Consejo y que son ministros y que legislan. ¿Vale? Entonces tenemos por un lado Consejo y por otro lado Consejo Europeo, que está formado por los jefes de Estado, son cosas más de agenda política de alto nivel, que define orientaciones y políticas generales, pero que no legisla. Nos lo dice aquí específicamente, nos dice, no legisla. ¿Vale? Entonces, bueno, hay más cosas, las vamos a ir viendo a lo largo del temario. Te quería hacer esta pequeña introducción para que te quedase clarinete cómo va esto y que se confunden mucho. Y si no te lo explico así, es que no lo vas a entender. Podríamos ver más cosas que tenemos aquí, como por ejemplo, lo vamos a ampliar un poco más. Aquí estamos en el Consejo Europeo, ¿vale? Siempre que diga Consejo Europeo, asócialo a presidentes y a cosas no legislativas, generalistas. Lo tengo que ampliar porque si no, no lo vas a ver bien. Pero tenemos que se compone por los jefes de Estado. Tú piensas en los presidentes de cada país, ¿vale? Y que tiene un periodo de 2 años y medio renovable por una vez más. Esto nos lo tenemos que saber, muy preguntable.
que se reúnen 4 veces al año, también súper preguntable, que las decisiones se toman por consenso, pero en algunos casos se decide por unanimidad o por mayoría cualificada. Ahora vamos a ver el tema de la mayoría cualificada. Vale, Consejo Europeo. Y ahora vamos a ir al Consejo a secas, para no liarnos. Consejo. Esta parte de aquí no existe. Esto no existe, ¿vale? Consejo. Pues vamos a ver qué nos dice. Perdón. Negocia y adopta la legislación de la Unión Europea junto con el Parlamento. Es importante. Están ahí legislando con los ministros sobre materias concretas. Coordina las políticas de los Estados miembros, desarrolla la política exterior y de seguridad, siguiendo las directrices del Consejo Europeo, que ya vimos que lleva cosas de seguridad, de política exterior, con presidentes, tal, cosas a largo plazo. Celebra acuerdos entre la Unión Europea y otros países u organizaciones internacionales y junto con el Parlamento Europeo aprueba el presupuesto de la Unión Europea. Importantísimo, ¿vale? Ya vemos que el Consejo hace cosas importantes del día a día, en materias concretas, que ya las hemos visto aquí. Todo esto. Bien. Pues en cuanto a la composición nos dice que no hay miembros fijos del Consejo, sino que se reúnen 10 formaciones diferentes en función del tema que vaya a tratar. Lo que comentábamos antes. En función del tema que se vaya a tratar, que son los temas que ya te acabo de enseñar. ¿Vale? Por ejemplo, al Consejo de Asuntos Económicos y Financieros acude el ministro de Economía de cada país. ¿Vale? Entonces, si venimos aquí y vamos al Consejo de Medio Ambiente, pues irán los ministros de cada país de Medio Ambiente. Al Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, pues irán los ministros de Interior de cada país. ¿Se entiende? Y después nos dice aquí que el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores tiene un presidente permanente, el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y que las demás reuniones del Consejo las preside el ministro correspondiente del país en que en ese momento ostente la presidencia rotatoria de la Unión Europea. Esta. Si nos encontramos actualmente, por ejemplo, que estamos entre julio y diciembre del año 2025, pues la ejercerá Dinamarca, la presidencia. ¿Vale? En este momento es Dinamarca, por la presidencia rotatoria que comentábamos antes. ¿Sí? Y aquí tenemos una proyección hasta 2030. ¿Se entiende? Vale. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, en el periodo de presidencia de Estonia, cualquier reunión del Consejo de Medio Ambiente estará presidida por el ministro estonio de Medio Ambiente. ¿Vale? Entonces, si ahora tenemos una reunión del Consejo de Asuntos Exteriores, pues estará presidida por el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, porque estamos en 2025, en octubre, por lo tanto, Dinamarca. ¿Sí? Espero que se esté entendiendo, es que es muy importante esto, que se entienda bien y se diferencie, ¿vale? Vamos a ver si nos dice aquí algo más interesante. Bueno, todo es interesante, pero algo especialmente interesante. Vale, el tema de la mayoría cualificada. Esto lo tienes que entender a la perfección. Y también tienes que entender el porqué de la mayoría cualificada. Porque esto tiene un porqué, ¿vale? Y al final aquí, de lo que nos están hablando con mayoría cualificada, se refiere a un tipo de votación en la Unión Europea que no es simplemente más de la mitad, sino que sigue reglas especiales para equilibrar el peso de cada país según su población. En términos simples, no basta con que más de la mitad de los miembros apoyen una decisión. Se requiere que también representen una porción significativa de la población total de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque esto evita que países muy pequeños o muy grandes tengan demasiado poder por sí solos y garantiza que la decisión tenga apoyo amplio y representativo. ¿Vale? Por eso tenemos este 55% de los estados, es decir, 15 países de los 27, que representen como mínimo al 65% de la población total de la Unión Europea. Por ejemplo, vamos a ver, en cuanto al Consejo Europeo, el de los presidentes, qué nos dice sobre la mayoría cualificada. ¿Vale? Entonces,
Para que una propuesta sea aprobada por mayoría cualificada deben cumplirse dos condiciones, que son las que tenemos aquí. Mayoría de los países o de los estados, es decir, 15 de los 27, deben votar a favor. Y mayoría de población, es decir, que representen como mínimo al 65% de la población total de la Unión Europea. Así evitamos lo que comenté antes, que países muy pequeños o muy grandes tengan demasiado poder por sí solos. Y se garantiza que la decisión tenga un apoyo amplio y representativo, ¿vale? Esto se conoce como el 55-65, que te tienes que saber muy bien para este tema de la Unión Europea. 55-65 concretamente del Consejo, ¿vale? Que es como se adoptan las decisiones. Entonces, esto tiene que quedar clarinete ya desde el principio, ¿vale? Te voy a poner otro ejemplo. Imaginémonos que Alemania, Francia e Italia votan a favor. Estos países representan a gran parte de la población, pero solo son 4 países, no llegan a este mínimo de 15 países, por lo tanto no cumple con esta condición. Por otra parte, si 15 países pequeños votan a favor, cumplen con la mayoría de países, de 15. Pero si su población total es menor del 65%, tampoco es suficiente. Solo cuando ambas condiciones se cumplan, la decisión se aprueba. Esta fórmula asegura que las decisiones tengan un apoyo amplio y representativo, evitando que unos pocos países grandes o muchos pequeños impongan su voluntad sobre el resto. Espero que te quede claro, espero que hayas entendido bien esta parte, la diferencia entre estas dos instituciones tan importantes de la Unión Europea y tan parecidas en cuanto a nomenclatura, ¿vale? Que esto nos trae por el camino de la amargura a muchos, pero bueno, en su momento hice todo este estudio para entenderlo bien y ahora te lo quería trasladar a ti en forma de vídeo para que tú también lo tengas y no se nos confunda nunca más. Entonces nada, muchas gracias por estar conmigo. Cualquier duda que tengas, por favor dímela debajo en la caja de comentarios y nada, nos vemos en los siguientes. Un saludo.